Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. La gente preguntó a Jesús: ¿qué signos haces para que veamos y creamos en ti? ¿Qué obras realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura. Les dio de comer el pan bajado del cielo. Jesús respondió: les aseguro que no es Moisés el que les dio el pan del cielo. Mi Padre les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Ellos le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús le respondió: yo soy el pan de vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre, y el que cree en mí jamás tendrá sed. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, y por ahí tereima coñan de yarañea lleva. Yo soy el pan de vida. Aquí le están queriendo poner en jaque ya eso venían de yara. Jaque a bella, jaque matemos ella pues eso es igual. Le preguntan: ¿qué signo haces para que veamos y creamos en ti? Chupala y cosa. Ore. O si no, no lo veamos ahí. Desde hace rato que el Señor le dice que ustedes tienen que creer, les decía. Anteriormente estábamos leyendo, ¿verdad? Ayer mismo la palabra de Dios, esta es la continuación. Que ustedes crean en el Hijo del Hombre, ustedes crean en el Hijo que fue enviado por Dios para que ustedes vivan de acuerdo a la enseñanza, a los mandamientos que Jesús les deja, o sea que yo les traigo. Entonces, mañana, hombre, y mi, ñaña capire, y mi, lleva, eva, y se aceptó, lleva. ¿Qué signos? A ver, ya examina, ¿qué signos haces para que veamos y creamos en ti? ¿Qué obras realizas? Y ahí le ponen el ejemplo, ¿verdad? Del de Moisés, que nuestros padres comieron el maná que les dio Moisés en el desierto. Pero Jesús le dice enseguida: no, atención, Moisés intercesor, el que verdaderamente le dio el pan, fue primero, vamos a corregir eso. Primero tenemos que saber, corregir, fue Dios el que les dio el pan del cielo. Pero, atención, mi Padre ahora les está dando el verdadero pan que baja del cielo. Es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Es decir, Jesús se está refiriendo a sí mismo. Aquí ellos, de cierta manera, como que le están también escuchando a Jesús, y es interesante porque cuando le dice: es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo, ese pan que baja y que envía a Dios del cielo. Pero caen, o venían de yarañujame, porque Jesús le está diciendo que es el Padre el que les da el pan del cielo. Entonces ellos enseguida, dice, ellos le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan, ¿viste? Y hipota llega allá la gratis, oye, me eñan de la pan, o llega del cielo. Y entonces, veila añan de yarañujame. ¿Por qué? Porque ahora él, el famoso yo soy, es que ustedes sigan las enseñanzas mías, es que ustedes vivan los preceptos que yo les traigo, es que ustedes sigan este camino que Dios les ofrece a través, yo soy el pan bajado del cielo que Dios les está regalando. Y entonces cuando ellos dicen ahí, porque ellos se apuran y piensan que es un pan así, rapidito. ¿Se acuerdan ustedes que también sucedió lo mismo en el capítulo 4 de San Juan con la samaritana? Cuando le dice: el agua que yo le daré es un agua que no termina más. Y entonces vos no tenés que venir aquí a buscar en el pozo. MS, ¿dónde está? Dame de esa agua. Y mueve la samaritana. Lo mismo aquí que esto también. Ñande letradito, nadie ya posee el esfuerzo para el cambio. Todos queremos mágico, dame. Y ahí entonces Jesús, ¿verdad?, le dice: bueno, yo soy, ¿verdad? Justamente esa agua que zampilla, ¿verdad?, que sale, que brota del corazón del hombre porque entiende y se compromete en el camino de Dios. Yo soy. Ustedes saben que la palabra yo soy, el nombre de Dios, yo soy, Yahvé, eso viene del verbo Yahá. Yahá quiere decir ser. Fue, es y será. Ubea dice la definición de Dios, es decir, el eterno, por siempre. Bueno, y entonces aquí cuando ellos le dicen a Jesús: Señor, danos siempre de este pan, entonces Jesús aprovecha
Y aquí está, el centro de nuestra enseñanza en este día, queridos amigos, en este martes. Dice, yo soy, ahí está, Yahvé, yo soy, el pan de vida. Se la meta, la para llegar a la fuente y para tener la verdadera vida. La BP 1 ¿verdad? Incluso en el Antiguo Testamento, Jeremías mismo, el Señor le dice, come de este rollo, Jesús, come de este rollo. Es una forma de decir, que haga parte de tu vida y de tu existencia. Si nosotros, queridos hermanos, no sabemos nuestra hoja de ruta, de hoja de ruta. Entonces por eso dice, yo soy tu hoja de ruta, yo soy el pan de vida. Por lo tanto, consecuencia, el que viene a mí jamás tendrá hambre. Y el que cree en mí jamás tendrá sed. Que así sea. Que así sea.